Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador les espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias porque tú nos has permitido el regocijo, Señor, de ver esos hermanos que han descendido a las aguas. Gracias, Señor, porque a ti sea la gloria, a tu Espíritu Santo, dando convencimiento de pecado, añadiendo a tu iglesia lo que han de ser salvos. Te pedimos que tú, oh Dios, edifique tu pueblo por medio de tu palabra. Que tú, oh Dios, traiga consuelo a nuestras vidas en medio del sufrimiento que viene fruto del pecado y de estar en un mundo caído. Ayúdanos a madurar en nuestra fe. Danos esperanza, Señor, consuélanos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace un tiempo yo leí la historia de unos arqueólogos ingleses que estaban haciendo una excavación en Egipto. Ellos encontraron una tumba sellada de más de 4,000 años. Y cuando abrieron aquella tumba, encontraron un ataúd que había sido cuidadosamente labrado. Y en la tapa de aquel ataúd había el nombre de una niña. Y cuando ellos siguieron leyendo, descubrieron una inscripción que decía: vida mía, amor mío, hijita mía, ojalá Dios hubiera hecho que yo muriera en tu lugar. Aquellos arqueólogos se miraron uno a otro compungidos por esta inscripción y no pudieron evitar el llorar al leer esta inscripción, conmovidos por el dolor del mensaje que habían encontrado en aquel ataúd. Ahora yo te pregunto si alguna vez tú has llorado hasta tal punto que has perdido las fuerzas. Si has llorado hasta el punto de no tener más lágrimas que derramar. Quizás la pérdida de un ser querido. Quizás un diagnóstico catastrófico. Un desengaño amoroso. Un dolor, un sufrimiento inesperado. Un llanto desolador que embriaga tu vida. ¿Qué tiene Dios que decir en medio de nuestro dolor? ¿Qué tiene Dios que decir en medio de nuestro sufrimiento? Este pasaje nos muestra que confiando en la misericordia de Dios, la fe verdadera persevera aún en medio del sufrimiento. ¿De qué predicaron la mañana del domingo? La fe verdadera es una fe que confiando en la misericordia de Dios, persevera aún en medio del sufrimiento. Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes utilizados como chivo expiatorio por Herodes. Prófugos, salieron corriendo de sus casas. ¿Cuál había sido su delito? Ninguno. Haber confiado en Cristo no era un delito. Pero ahora ellos están, quizás habían enterrado familiares, sin casa, y aún en el lugar donde se encuentran, ellos están sufriendo persecución, prueba, escasez, perseguidos profundamente. En el capítulo 1 ya él les había dicho que ellos debían tener gozo en medio de las dificultades que habían venido.
que ellos debían confiar en Dios, sabiendo que esta prueba que estaban pasando es un instrumento para Dios glorificarse. En los versos anteriores, Él les había escrito a los ricos, aquellos arrogantes que tenían la osadía de hablar de manera altanera acerca del futuro. Versículos del capítulo 4, versículo 13 al 16. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Su dinero, su posición económica, veíamos que le llevaba a un estado de no reconocer sus limitaciones, de no someterse a la soberanía y al poder de Dios. Pero ahora Él les escribe a los pobres, a aquellos que están sufriendo en medio del dolor. ¿Y qué les dice? Ustedes deben, en medio de la prueba, confiar en Dios. Dios tiene cuidado de ustedes. Las pruebas y la aflicción es un momento oportuno para que confiemos en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confiar en Dios? Y este pasaje nos muestra cómo debemos hacerlo, de manera que vemos los imperativos. Y lo primero, versículo 7, confiando en la misericordia de Dios, soporta las pruebas, esperando pacientemente la venida del Señor. ¿Cómo nosotros debemos soportar las pruebas? Esperando pacientemente hasta la venida del Señor. Versículo 7. Por tanto, es una continuidad de lo que Él les había dicho. Los ricos no confíen en su riqueza, no confíen en la provisión material que tienen. Y ustedes que están en medio de las pruebas, deben tener paciencia hasta la venida del Señor. Esa es la gran esperanza del creyente, la venida del Señor. Esperad que cuando llegue, como dice Hebreos 11:10, la ciudad cuyo arquitecto constructor es Dios. La venida del Señor debe producir en nosotros esperanza. La venida del Señor debe producir consuelo en medio del sufrimiento. La venida del Señor debe producir en nosotros ese gozo de saber que aunque estamos en medio del sufrimiento, nosotros sufrimos con propósito. El Señor vendrá. El Señor ha prometido que Él, aquel que venció la muerte, aquel que derrotó a Satanás y sus demonios, aquel que permaneció fiel a Dios, aquel que se levantó de la tumba, vendrá por cada uno de nosotros. Y esa es una esperanza que como creyentes nosotros tenemos. Todo el mundo sufre en esta tierra, el creyente y el incrédulo. Aún aquellos que practican muchos ejercicios y son saludables, ellos se mueren sanamente, en salud, pero se mueren. La paga del pecado es la muerte. Pero como creyentes nosotros tenemos esa esperanza de que Cristo vendrá. Ahora, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Él vendrá a recompensar a su pueblo, pero al mismo tiempo Él llamará a juicio a aquellos que se apartan de Él y viven en su pecado sin tomar en consideración sus mandatos. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros debemos esperar? ¿Cómo debemos soportar en medio de la prueba pacientemente, confiando en su soberanía? Mira cómo dice el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él lo ilustra. Mira cómo un labrador, como un agricultor, confía en la soberanía de Dios. Él hace su obra sembrando el grano, labrando la tierra, pero ahí está la mano poderosa de Dios, que es el que hace germinar esa semilla. Depende no de la madre naturaleza, depende del Dios que creó la naturaleza. Una sequía puede acabar la cosecha.
Una inundación puede destruir los frutos. Una nevada puede congelar los frutos. Plagas acaban con la cosecha. Por lo tanto, al sembrar la semilla, el agricultor tiene paciencia para esperar que ese fruto pueda germinar. Yo recuerdo siendo niño, yo sembré unos frutos, unas semillas de mango en el patio de mi casa. Hermano, pero eso fue desolador porque no tuve la paciencia. Yo iba y escarbaba y decía, ¿cuántas raíces tendrá la semilla? Y la arrancaba para contarle las raíces. Volvía, le echaba agua varias veces al día pensando que iba a crecer más rápido. Pero lo que hice fue que las semillas se pudrieron y no crecieron. Y ahí descubrí que no daba para la agricultura. Santiago está diciendo que el agricultor debía de esperar esa lluvia. La primera lluvia, octubre, noviembre, pero hay una lluvia tardía, marzo, abril, antes de la cosecha. ¿En manos de quién está esa provisión de lluvia? ¿Quién controla los tiempos? ¿Quién controla el clima? ¿Quién determina el futuro? Es uno, no eres tú, no soy yo, es Dios. Ahora, hermanos, nosotros podemos cometer espiritualmente el error que cometió un amigo agricultor. Él siembra melones en una zona fronteriza del país. Él tiene una motobomba porque hay mucha sequía en aquel lugar. Un banco le ofreció un seguro ante eventualidades. Pero ¿sabe lo que él hizo? Él dijo, no, aquí lo que es sequía, yo tengo mi motobomba. No necesito un seguro, pagar tanto dinero para garantizar algo que yo puedo resolver. Cuando estaba a punto de cosechar, se plantó una semana de agua y le pudrió toda la cosecha de melones y fue grande su pérdida económica. Tú podrías estar aquí en este lugar y dices, no, yo no necesito confiar en Dios. Yo tengo mi provisión. Estoy saludable y si la salud me falla, tengo un seguro, un buen seguro médico, tengo un buen empleo, tengo provisión. Y puedes verte que no necesitas confiar en Dios, que estás siendo como aquellas vírgenes insensatas, que debiendo estar preparadas para la venida en medio de la boda, ellas dijeron, habrá tiempo para buscar aceite. Pasa como el marbete, siempre dan una prórroga. Yo voy a esperar la prórroga, no hay que salir corriendo. De verdad tú puedes arriesgarte. ¿Arriesga tú la eternidad de esta manera? Yo te ruego en esta mañana que tú confíes en el Señor. Que tú te prepares para la venida del Señor. Porque al igual que en un juicio, el inocente está aplaudiendo, anhelando que el juez dé la sentencia. Pero ¿saben lo que están haciendo los culpables? Incidentando el proceso judicial, dilatándolo, porque sabe que la sentencia no le va a ser favorable. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto debe producir en nosotros esperanza. Gálatas capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo les dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos a su tiempo. Vale la pena confiar en el Señor, vale la pena esperar en Él, vale la pena sufrir por la causa del Señor. Por lo tanto, este pasaje está aquí para motivarnos a seguir perseverando en medio del sufrimiento. Pacientemente, no es una semana, no es un año, no es hasta que tú cumplas mayoría de edad, es hasta que Cristo venga o nos mande a buscar por medio de la muerte. Pacientemente hasta que tú estés en la presencia de tu glorioso Salvador Jesucristo. Pero hay un segundo elemento que vemos en el pasaje. Debemos confiar, esperar, soportar la prueba, afirmando nuestros
corazones. Versículo 8, parte B. Él vuelve de manera enfática: tened también paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Esta es un gran descuido que nosotros cometemos como creyentes. Hay muchas cosas que nosotros damos por sentado. En el bautismo de ayer hay algo que a mí me llamaba la atención. Y es que con mucha frecuencia escuchaba que los que se estaban bautizando decían: en algún momento de mi vida yo iba a la iglesia, yo pensaba que era creyente, pero Dios me dio convencimiento de pecado. Por medio de su palabra, el Espíritu Santo me mostró que yo no andaba bien y me trajo convencimiento de pecado. Ya Santiago lo ha dicho con respecto a aquellos que son inconstantes, de doble ánimo, que tienen una visión bifocal, que están amando a Dios y al mismo tiempo amando al mundo. Eso evidencia que el amor de Dios no está en ellos. Que tienen una visión dividida. Santiago 2:4: no piense pues el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él les compara como la ola del mar: alta, alta, alta y baja, baja, baja. ¿Qué nosotros debemos hacer? Afirmar nuestros corazones. Mira cómo lo dice en el capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es un mandato claro, a ver, ante la realidad de la venida del Señor, que podamos nosotros examinarnos. ¿Usted ha ido al campo? ¿Le han dado en algún momento una funda de guandules para desguandular los guandules? ¿Ha desgranado usted un guandule? Hay una peculiaridad que pasa con los guandules. Usted puede tener un saco de guandules en la baqueta, pero cuando usted comienza a destapar, puede que termine en una soperita y sea mayor la cantidad de basura a ser descartada. Examínate en esta mañana a la luz de esta palabra. Prueba. Las pruebas vienen ¿para qué? Para hacernos reflexionar si realmente nosotros creemos, si realmente hay novedad de vida en nuestras vidas, si realmente Jesús es nuestro Salvador, si realmente estamos ganando la batalla contra el pecado, contra el mundo, contra la vanagloria de la vida, si realmente estamos caminando en el camino angosto, si realmente estamos caminando en santidad delante del Señor. Ante la venida del Señor nosotros debemos vivir. De hecho, mira cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Hay recompensa. Pero también Él apartará la paja del trigo y la paja será quemada en un lugar. La venida de Cristo debe motivarnos a congregarnos, a crecer en nuestra fe, a no dejarlo para mañana, a acercarnos a Dios confiadamente. Pero también hay gozo, hay paciencia, hay esperanza. Cuando tú y yo podemos purificar nuestra motivación, nuestros afectos. Pero vemos también en el versículo 9 que tú y yo podemos resistir las pruebas. Debemos hacerlo de manera positiva sin quejarnos. Versículo 9: hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Aquí esta palabra queja no es murmuración, no se refiere al chisme, es lo que nosotros decimos gruñir, refunfuñar. Cuando un padre le da una orden a su hijo y este lo está haciendo, pero va,
¿y por qué no me mandan a mí? Y soy yo el único que puedo hacer eso. Mi abuela decía, ¿usted está diciendo algo? No, hablando aquí conmigo. Ah, no, yo pensaba. Significa gemir por dentro, suspirar. Es un espíritu amargado, un espíritu crítico, resentido, que se llena de raíces de amargura. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, ¿para qué? Para que cuando llegue el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado por ustedes. Hermanos, aún en medio de la prueba, tú y yo tenemos razones para tener gozo, razones para no quejarnos, razones para confiar en Dios en medio de las dificultades. Y nosotros podemos quejarnos con aquellos que no están sufriendo como nosotros estamos sufriendo. Sí, lo que pasa es que a mí me pasa y a mí. Si perdemos de vista el día del Señor, podemos caer en el error de pensar que solamente somos nosotros los que estamos sufriendo, que solamente es a nosotros los que nos está pasando esto. Pero hay una advertencia aquí clara: vive el evangelio sin quejarte, sin murmurar, sin culpar a Dios de lo que te viene o de la prueba que tú estás pasando. Al contrario, cambia el enfoque y piensa: Señor, ¿qué tú quieres perfeccionar en mí? ¿Cómo yo puedo glorificarte en medio del sufrimiento? Y si hay algo que yo admiro de la vida del apóstol Pablo, era su capacidad para él entender el propósito de Dios por encima del sufrimiento. Pablo estaba preso, él escribía cartas, aconsejaba, motivaba, oraba. Le daban con un limón en la frente y él hacía un jugo. Le daban con hielo y él lo movía al jugo. Proseguía a pesar del sufrimiento. Pero vemos en Ruth capítulo 1, versículo 20, una mujer llamada Noemí. Noemí se le muere su esposo. Noemí se le mueren sus hijos. Ella queda viuda y con 2 nueras. Toma la decisión de volver a su tierra. Y cuando ella llega, hermanos, la amargura tiene manifestaciones externas. Era tal el rostro, la amargura que ella tenía, que era irreconocible. Noemí significa bienaventurada, una persona gozosa. Pero cuando ella le dicen: ¿y tú no eres Noemí? Ruth 1, versículo 20. ¿Sabe lo que ella dijo? No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque en gran amargura me ha puesto Dios, el Todopoderoso. Yo no soy agradecida, yo no soy bienaventurada, yo soy una mujer amargada, que es lo que significa Mara. ¿Y quién es el culpable de mi amargura? Dios. Ahora es algo interesante: quienes decidieron irse de Israel a buscar un mejor futuro fue ella conjuntamente con su esposo. Yo te pregunto, ¿nada más fueron los hijos de ella que se murieron? ¿O el esposo de ella? Pastor, yo no estaba ahí, pero usted sabe que nada más no son 3 gente en el mundo que se mueren. Dios es, según ella, el responsable de su sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento puede llevarnos a quejarnos de Dios, pero también puede llevarnos a quejarnos de los demás. Quizás ese sea tu caso en esta mañana. ¿Te has quejado tú de las bendiciones de Dios? O déjame preguntártelo de otra manera. ¿Cuántas veces tú le has dado gracias a Dios que te puso 2 pulmones para que tú puedas respirar? ¿Has visto tú un paciente asmático en una crisis de broncoespasmo?
¿Te ha tocado a ti respirar con una funda en la cabeza? El pueblo de Dios, aún en medio de la prueba, es un pueblo que debe ser conocido por la gratitud. Confiando en las misericordias de Dios, soporta la prueba sin quejarte. Ahora, hermanos, hay algo aquí a resaltar. El llamado al evangelio no es un fatalismo, no es un conformismo. El propósito de Dios no está en la prueba, simplemente por sufrir, un sufrir por sufrir. El propósito es Dios transformando nuestro carácter por medio de la prueba. Usted recuerda Faraón y Moisés. Las mismas pruebas que Dios mandaba fortalecía el carácter de Moisés y destruía al faraón. El fuego es capaz de sacar brillo al metal, pero derrite el plástico. Le da brillo al oro y le quema las impurezas, pero el plástico desaparece. No es la prueba solamente, es Dios a través de nuestras pruebas. Es Dios en medio de la prueba. Es Dios acompañándonos a nosotros en medio de la prueba. Es nosotros viendo a Dios por encima de las circunstancias difíciles. Porque el impío clama a Dios, pero para que le saque de la prueba. Pero una vez libre, ¿qué hace? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Usted recuerda las cadenas de oración cuando había COVID? Y lloro, y nos levantaremos, y Dios está con nosotros, y venceremos. ¿Dónde está todo ese aparente temor a Dios? ¿Dónde está toda esa devoción? Se fueron con las mascarillas. El creyente es uno que, confiando en la misericordia de Dios, soporta las pruebas sin quejarse. Pero en el versículo 10 nosotros podemos ver que, confiando en las misericordias de Dios, tú y yo soportamos las pruebas imitando a creyentes fieles. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ese no es el caso tuyo ni mío, es el caso de toda la humanidad en la historia de la redención. Los profetas fueron perseguidos. ¿Por qué? Por proclamar la verdad de Dios. Tuvieron dificultades, pero confiaron en la bondad de Dios. Conocieron y proclamaron la grandeza de Dios. Hablaron del juicio de Dios. Hablaron de la misericordia de Dios. Y en su mayoría, ¿qué hizo la nación de Israel? Una y otra vez los mató. Pero tú y yo estamos llamados a vivir imitando ese ejemplo, sufriendo por la causa de Cristo, sufriendo por obedecer a Cristo, sufriendo por proclamar la verdad del evangelio a un pueblo, a un mundo que le repele lo que Dios tiene que decirle, que rechaza, que no quiere oír la verdad del evangelio, que nos rechaza. ¿Sabes por qué? Porque mataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús dijo: si esto han hecho con el tronco, ¿cuánto más no harán con las ramas? ¿Usted ha pensado eso? El creyente es uno que está llamado a no cometer delitos, a orar por los gobernantes, aunque no sean de su partido, pedirle a Dios que le dé sabiduría. Es uno que paga sus impuestos, es uno que está llamado a ser buen vecino, a vivir en integridad delante de Dios. ¿Y por qué los rechazan? ¿Y por qué le persiguen? ¿Cuál es la razón, hermanos? ¿Por qué se burlan? Porque así lo hicieron con Jesús. ¿Usted recuerda a Esteban, Hechos 7:52? Esteban le dice a los fariseos: ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida de Jesús, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué le dijo Esteban? Ustedes mataron a todos los profetas, pero no solamente a los profetas. Dios se encarnó y vino a hablar. ¿Y usted sabe lo que ustedes hicieron? Le dijo Esteban: también mataron a Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Cayeron compungidos en arrepentimiento,
clamaron a Dios por misericordia, tomaron piedras y también mataron a Esteban. Pero ese fue el caso, el rechazo de Moisés cuando tuvo que tolerar este pueblo duro de cerviz. Elías se enfrentó a la hostilidad de Acab y de Jezabel, su malvada esposa. Y a pesar de los prodigios que hizo Elías, a pesar de que el pueblo vio el poder de Dios, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Cuando vio la manifestación del poder de Dios, cuando vio cómo Elías derrotó a todos los profetas de Baal y de Acera, ¿sabe lo que ellos hicieron? Nada. Siguieron en su pecado. Por eso Elías, al ver el sufrimiento y la apatía del pueblo, a pesar de la manifestación del poder de Dios, ¿qué hizo Elías en su humanidad y su debilidad? Corrió a una cueva y dice: Señor, mátame, porque aquí nadie te ama, solamente yo he quedado. Y usted puede decir: wow, pero qué pueblo más incrédulo. Wow, pero qué pueblo más impío. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has escuchado del llamado de Dios al arrepentimiento y sigues viviendo amando tu pecado? Jeremías soportó duramente. Ezequiel sufrió durante su ministerio. Daniel, arrancado desde la niñez y luego lanzado a un foso de leones. Oseas, un matrimonio desastroso. Amós, Juan el Bautista, por un capricho, encarcelado y luego decapitado. Hebreos 11, hay un sinnúmero de hermanos que murieron, que sufrieron, del cual se nos dice, de quienes se nos dicen que el mundo no era digno de ellos. Imita a esos creyentes fieles, los profetas, que proclamaron la verdad del evangelio. Jóvenes que están aquí, adolescentes, no te avergüences de Cristo en tu lugar de estudio. Testifica a pesar de la burla, a pesar del rechazo. Un día Jesús vendrá y quedará evidenciado quiénes eran aquellos que tenían la verdad. Como iglesia, hermano, no nos vamos a cansar de proclamar la verdad del evangelio, pero sobre todo vamos a seguir viviendo el evangelio en medio de un mundo que está en tinieblas. Tú y yo somos la luz de este mundo, la sal que preserva la putrefacción que estamos viviendo en este mundo caído. No debemos cansarnos aún en medio de la prueba. Pero también vemos en el pasaje que tú y yo debemos confiar en las misericordias de Dios y soportar las pruebas, entendiendo el propósito y la bendición del Señor. Versículo 11. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. El caso de Job. Hermanos, esta es una parte difícil del sufrimiento. Porque cuando tú estás proclamando la verdad, tú sabes que te están rechazando porque tú estás predicando. Pero ¿qué tal del sufrimiento que vino a la vida de Job? Job es un hombre que vive en integridad delante de Dios y delante de los hombres. Y de repente vienen unas pruebas donde sus hijos mueren, sus recursos les son quitados y cae en una enfermedad terrible. Sus amigos que lo conocen vienen a consolarlo y todo estaba bien, lo estaban haciendo muy bien, le estaban dando una correcta consolación. Hasta que hablaron. Mientras ellos estaban en silencio acompañando a Job en su dolor, todo estaba bien. Pero inmediatamente ellos hablaron, asumieron que esto era por el pecado que él había cometido. Tú y yo sabemos que era parte de la soberanía de Dios ante el capricho de Satanás de acusar a Job de que él no le servía a Dios de balde. Ese es el pensar diabólico. ¿Usted recuerda a la mujer de Job que le dijo? Tú sabes lo que tú tienes que hacer, dos cosas: maldice a Dios que ha permitido esta prueba y de paso muérete. Pero usted puede ver la fe de Job. 42 capítulos se nos dice que Job pudo llegar a la conclusión: de oído te había oído,
pero ahora mis ojos te pueden ver. Un carácter piadoso, paciencia, dependencia de Dios, confianza en Dios, esperar en Dios, aguardar en el plan de Dios que se está llevando a cabo a pesar de que nosotros no sabemos lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos tener el control de las cosas, saber todo lo que Dios está haciendo. Pero es un recordatorio para que nosotros confiemos en que Dios está con nosotros y por nosotros. Al igual que con Job, Dios está contigo y conmigo en medio de la prueba. Al igual que como Él estuvo con Job, Él no se olvida de sus hijos. ¿Cuál es la razón? Por el carácter de Dios. ¿Cómo termina el versículo 11? Confiemos en la misericordia de Dios, soportemos las pruebas. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque las pruebas nos llevan a conocer el carácter de Dios. Mira cómo termina el versículo 11. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy bueno y compasivo. A pesar de las pruebas, hay algo que Santiago dice: Dios es bueno, Dios es compasivo. Dios no te está dando un pellizco para verte como si tú, a ver cómo tú lloras. Él no se deleita en un mero sufrimiento. Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y eso debe producir en nosotros consuelo, debe producir esperanza, debe producir en nosotros el deseo de perseverar. Mira cómo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. A pesar de que tú no lo entiendas, a pesar de que tú no sepas lo que te está pasando. Y hay algo, alguien ha dicho que cuando uno predica de prueba, siempre le está predicando a alguien, porque todos nosotros pasamos por prueba. O vamos saliendo de alguna prueba o entrando en otra. El sufrimiento es la oportunidad para Dios ser glorificado en nuestras vidas. El salmista lo dice en el Salmo 35: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría y el consuelo. Algunos de ustedes supieron que esta semana mi hermano Ángel, él no es creyente, tuvo un accidente. Alguien cometió una imprudencia y le dio justamente en la rodilla, quebrándole la rodilla y parte también del hueso de la tibia. Y luego de la cirugía, estábamos afuera del quirófano. Y estaba hablando con un amigo, y yo me estaba meditando internamente, no se lo había dicho a él, pero veía esta clínica repleta de tantas personas enfermas. Casi las 9 de la noche y no aparecía una cama vacía para un paciente que había sido operado. Y yo pensaba en eso. Yo, wow, pero mira. Y me meditaba en el pasaje del sufrimiento. Decía, justamente en una prueba en este momento, vamos a hablar de la prueba. Pero mientras estaba ahí al lado, en la sala de neo, hay una enfermera que está llorando. Y ella decía, yo no sé cómo se lo voy a decir. Yo no sé lo que ella va a hacer cuando se entere. Nosotros le preguntamos qué era lo que pasaba. Y ella decía que había una madre, familia de ella, que hace 6 meses había perdido a su hermano, su único hermano, y que ahora acababa de perder a su bebé recién nacido, que había nacido pretérmino. En ese momento llegaron estos esposos, y cuando se les dio la noticia, ahí mismo, usted sabe, se rompieron en llanto, y nos tocó a nosotros, estando ahí, consolarles. Aquel hombre estaba desgarrado, su primer hijo, y lo había perdido. Y yo preguntaba, wow, cuánta tragedia, qué esperanza nosotros podemos tener en un mundo que tiene tantas aflicciones. Y ahí en la clínica miré hacia abajo de la escalera y hay un nacimiento en esta época navideña. Y recordé en medio de ese nacimiento
que uno de los regalos que le dieron al niño que nació, a nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de María y de José, Dios encarnado, le dieron oro porque es un rey que gobierna, le llevaron mirra porque es un rey divino, perdón, le llevaron incienso porque es un rey divino, pero también le llevaron mirra. La mirra, el ungüento utilizado para la muerte, para embalsamar. Este niño va a morir. ¿Para qué? Para traer esperanza en medio de la muerte, en medio de nuestro sufrimiento. Jesús no solamente se quedó siendo niño, Él creció, Él sufrió por agradar a Dios. Pero sabes que Él ha prometido que Él enjugará toda lágrima de su pueblo. Y en Cristo nosotros tenemos esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Él soportó pacientemente todo sufrimiento, aún la agonía de una muerte y una muerte en una cruz. Él esperó el plan eterno de Dios hasta que fue levantado de la tumba. Él no se quejó, todo lo contrario, Él clamó aún por aquellos que le estaban clavando en una cruz, que Dios tuviera misericordia. Él permaneció fiel, no claudicó, porque más importante que agradarse a sí mismo, ¿sabe lo que quería Jesús? Agradar al Padre. Porque Él sabía que por medio de esa cruz traería esperanza para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en medio del sufrimiento, del dolor y de la prueba, tú y yo debemos confiar en la misericordia de Dios y recordar que la fe verdadera es una fe que persevera en medio del dolor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tenemos consuelo, tenemos esperanza en medio del dolor y del sufrimiento. Nos presentamos delante de ti, Señor, débiles criaturas necesitadas de tu provisión. Ayúdanos, oh Señor. Te pido una vez más que traiga consuelo a tu pueblo en esta mañana, esperanza ante la venida de nuestro glorioso Salvador. Ayúdanos, oh Señor, a reflexionar, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.